Defiendetufe.com, al servicio de la nueva evangelización, presenta al predicador católico Martín Zavala. Martín Zavala, ex ateo y ex testigo de Jehová, con una enseñanza que fortalecerá tu fe. Saludos hermano, saludos hermana. Es un placer estar contigo compartiendo la palabra de Dios. Mi nombre es Martín Zavala, ex ateo, ex testigo de Jehová y misionero católico laico a tiempo completo desde hace 32 años por gracia de Dios. Hoy quiero compartir contigo una enseñanza muy especial. Los tiempos que vivimos así lo requieren. Estamos viviendo un tiempo muy especial a nivel mundial, de mucha dificultad a causa de la pandemia del coronavirus. Vemos la tele, noticias, prensa, internet, redes sociales, etc. Y la situación es muy difícil en muchos países. Hay mucho dolor, mucho sufrimiento, crisis financiera, cuarentenas, muchas muertes en diferentes países, etc. Y en toda esa situación tiene que brillar Dios. Y ese es el llamado del día de hoy. Hoy quiero compartirte en realidad una buena noticia, como siempre es el mensaje de Dios. Aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades, aún en medio del dolor y aún en medio de la muerte, Dios aparece como una buena noticia para el ser humano. Y quiero compartirte yo algunas de las riquezas de la palabra de Dios que estoy seguro que el día de hoy te va a hablar. Yo estoy seguro que a través de esta enseñanza Dios te va a fortalecer, te va a iluminar, te va a guiar, te va a dar sabiduría, te va a dar herramientas para que tú y yo podamos enfrentar mejor la situación actual. Estoy seguro que va a ser de mucha bendición y siempre que entra Dios en la vida de cada uno de nosotros va a haber sanación, liberación, salvación y vida eterna. Así que hermano, bienvenido, gracias por invitarme, gracias por dejarme compartir contigo la palabra de Dios. Hoy quiero compartir contigo una enseñanza breve, pero muy importante, que se va a llamar 7 claves para enfrentar cristianamente la pandemia del coronavirus. Escúchalo muy bien, esa es la enseñanza del día de hoy. 7 claves para enfrentar cristianamente la pandemia del coronavirus. Y por supuesto, estaremos basados en la palabra de Dios. Yo espero así que Dios te hable el día de hoy. Y es una enseñanza que en gran parte saco de uno de los libros que escribí, que se llama Cómo ser un cristiano con coraje, que algunos de ustedes ya lo tienen. Cómo ser un cristiano con coraje va a ser el texto base, algunas enseñanzas las saco de ahí y de otros libros que he escrito, gracias a Dios. Así que hermano, bienvenido. Son las 7 claves que yo espero que Dios te hable fuerte y te fortalezca en este día. Avancemos, hermano. ¿Cuál es la primera clave que quiero compartirte el día de hoy? Y espero que Dios te hable. Vamos a la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a escuchar lo que nos dice el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 15 al 16. San Juan, capítulo 17, versículo 15 al 16. Escúchalo atentamente y sobre todo, abre tu mente, tu espíritu y tu corazón para que Dios hable y actúe a través de su palabra. Nos dice el Evangelio lo siguiente. Jesús nos dice así: no te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así es, mi hermano. La primera clave para que tú y yo podamos enfrentar cristianamente esta situación y para que Dios actúe y nos bendiga incluso en medio de las difíciles situaciones que estamos viviendo es esta cita bíblica, este mensaje, esta palabra de Jesús. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y como cada cita de la Biblia, cada pasaje tiene una enseñanza muy amplia, hoy nos enfocaremos en una muy sencilla, pero muy importante. Cuando Jesús dice que tú y yo estamos en el mundo sin ser del mundo, en primer lugar, por supuesto, habla de que tú y yo vivimos siempre en el mundo, pero no seguimos la corriente del mundo, no seguimos los valores del mundo, seguimos los valores del reino, los valores de Jesucristo. Sin embargo, vamos a subrayar la otra parte: estamos en el mundo. Así es, mi hermano. Si Jesús dice que estamos en el mundo y no nos saca de él, esa es la primera clave que debemos de grabarnos siempre.
al estar en el mundo, tú y yo como cristianos, no estamos exentos o libres de todas las situaciones que vive el ser humano. Es decir, si hay hoy en día, a causa de la pandemia, momentos de dolor fuerte, enfermedades, crisis financiera, crisis familiares, situaciones difíciles de familiares enfermos, familiares amigos que han fallecido, etc., es importante que recordemos que no vamos a estar libres de todo eso. No, nosotros al ser cristianos, Jesús nunca prometió que íbamos a estar libres de lo que le pasaba al mundo. No, la diferencia es esta. La diferencia entre un cristiano y un pagano no es qué se vive. La diferencia es cómo se vive esa situación. Tú y yo también podemos pasar seguramente, y muchos cristianos católicos vamos a estar pasando por crisis financiera o por enfermedades o por la muerte de un familiar o por nuestra propia situación y posibilidad de morir. Sin embargo, la gran diferencia es que tú y yo no vamos a estar solos. Tú y yo vemos las cosas desde Dios. Esa es la primera clave, hermano. Al ver las cosas desde Jesucristo, estamos en el mundo, pero no las vemos igual que las demás personas. Dolor, sufrimiento, crisis económica, financiera, familiar, sanación, etcétera. Todo lo podemos ver desde Dios, porque estamos con Dios, porque estamos con Jesucristo. Así que, mi hermano, la primera clave, no lo olvides, por favor, en cualquier momento que pase, lo más importante, repito, no es qué pasa. Lo más importante es que tú y yo, cómo reaccionamos ante las mismas cosas que le pasan a los demás. Y la reacción nuestra es desde Jesucristo. Cuando tú y yo decimos, o la frase se escucha por ahí que todo está bajo control, Dios tiene el control, no queremos decir nunca de que no nos vamos a enfermar, de que no vamos a tener problemas financieros como los demás, de que no podemos morir o un familiar nuestro no podrá morir debido a la situación. No, lo que quiere decir es que pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, ahí va a estar Dios con nosotros. Y nuestra forma de ver, la visión cristiana va a ser nuestra si asumimos la forma como Jesús lo ve. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué quieres que haga Jesucristo? ¿Cómo quieres que actúe? ¿Cómo quieres que reaccione? ¿Cómo quieres que enfrente lo que me está pasando? Esa es la gran diferencia entre el cristiano y el no cristiano. El cristiano, como tú y como yo, lo que hacemos es ver las cosas desde Jesucristo. Y al ver las cosas desde Jesucristo, todo cambia, mi hermano. Recuerdo en este momento, y te cuento rápidamente, lo que una vez leí en un libro. Dicen que un señor católico iba viajando en un barco de turista y cargaba una cruz grande. Por ahí se dio cuenta el protestante al ver la cruz grande, que era un católico, se acerca al protestante evangélico, se ríe, lo mira burlonamente y le dice, ah, ¿tú eres católico? Sí, dice, yo soy católico. Y se empieza a burlar de él. Ah, tú eres católico idólatra. Ah, tú eres de los que creen ídolos. Oh, tú eres de la persona que sigue al Papa en más de Dios. Y empezó a atacarlo y a burlarse. Y el católico no decía nada. Se fue, el hermano protestante regresa y otra vez empieza a atacarlo, a burlarse, a hacerle bullying como se habla hoy en día o se dice. Y empieza a echarle de nuevo. Ay, tú andas con tus santitos. Ay, tú con tu virgencita. Y empieza cada vez a atacarlo más, hasta que el católico en un momento de tanto que lo ataca se desespera, lo empuja y se cae. Entonces en ese momento el hermano protestante sorprendido se asusta, lo ve con tal firmeza y seguridad que no sabe qué hacer, pero sí sabe burlarse de todas maneras y le dice, ah, tú me empujaste, me avientas y según tú eres católico. Y el hermano católico le dice, sí, te empujé y también te tumbé. Ah, ¿de qué te sirve ser católico entonces? Y el hermano católico le dijo, no, mira, si te empujé es porque precisamente soy católico, por eso te empujé, porque creo en Dios. Si no creyera en Dios y no fuera católico, no te hubiera empujado, te hubiera hecho algo mucho peor. En ese momento entendió él que sí tenía que ver algo el ser católico. Y por supuesto no quiere decir que tú y yo vayamos a empujar a la gente ante todas las situaciones. Lo que quiere decir es que ante todas las situaciones vamos a ver a Dios. Pase, lo que está sucediendo actualmente, el tiempo que dure no importa. Nuestra diferencia va a ser la forma como tú y yo miramos. Y la forma como tú y yo miramos las cosas y podemos descansar y podemos dormir. Y aún llorando y aún sufriendo y aún en el dolor. No estamos solos. La gran diferencia es que todo lo queremos ver desde Dios. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No lo olvides. Primer clave. Avancemos, mi hermano. Vamos a la clave número 2. Y vamos de nuevo a la palabra de Dios. Vamos a leer ahora San Lucas, capítulo 23. Es un pasaje muy especial de la Biblia. San Lucas, capítulo 23, versículo 42 al 43.
Si recuerdas, este pasaje es cuando nos habla de los dos malhechores que están junto a Jesús en la cruz. Vayamos a ver cuál fue la actitud de uno de los dos malhechores, al que llamamos popularmente el buen ladrón. Nos dice así la Biblia. ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo ese malhechor? Le dijo así a Jesús: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le contestó: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ay, hermanos, es increíble. Son tantas cosas que podríamos decir, pero te lo voy a decir bien resumido. Después tú lo repasas en el libro. Mira, la situación que están viviendo los dos malhechores es la misma. La situación es igual. Los dos malhechores van a morir junto con Jesús. De hecho, la situación de ellos es mucho más difícil que la nuestra. Tú y yo podemos vivir situaciones difíciles hoy en día a causa de la pandemia, financieramente en crisis, bien difíciles. No hay trabajo, no se pueden conseguir los fondos para la renta, para el pago de la casa, algunas personas, para la comida, incluso algunas otras. Es bien difícil financieramente. Otros en la enfermedad, otros en el dolor, otros incluso el familiar que muere. Sí, mi hermanito, sí, posibilidades incluso de morir tú y yo. Sin embargo, ellos no tenían posibilidades de morir, iban a morir. Y a pesar de que iban a morir, si recuerdas, uno de los malhechores se burla de Jesús. El otro aprovecha la oportunidad. En unos segundos, el otro, en un momento difícil, bien difícil, de los más difíciles, a punto de morir, aprovecha la situación y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Cambió todo, hermano. Esa es la gran diferencia. La segunda clave es: pase lo que pase, tú y yo, al ver las cosas de Dios, lo vamos a ver diferente. Aún en los momentos difíciles se pueden recibir bendiciones. Más aún se pueden recibir bendiciones más fuerte. Aún en los momentos, por eso llegó a decir San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O San Agustín cuando decía: bendito pecado que nos trajo gran salvación. Es decir, el ángulo cristiano de todo lo que suceda, por más difícil que sea, es diferente. Y te cuento una pequeña historia que pongo en uno de los libros. Dicen que un día había un señor que tenía una empresa. Interesado en expandir su negocio, le dijo a uno de los mejores vendedores: quiero que vayas a aquel lugar y te pongas a vender zapatos. Llegó al África, una zona muy pobre, y en ese momento dice la persona que fue a vender, llama por el celular y le dice al dueño: le tengo malas noticias. En este lugar la gente es tan pobre que no tiene zapatos. Mucha gente no los tiene. De hecho, la mayoría ni tiene zapatos. Andan descalzos. El dueño le dice: pero busca la forma de tratar de ver cómo. Dice: no, aquí la gente no usa zapatos, no se puede. Se regresa. El dueño no se quedó tranquilo. El dueño buscó otro vendedor y le dijo: quiero que vayas a tratar de vender zapatos al mismo lugar que yo envié a otra persona. El otro le dice: muy bien, yo voy. Unos días después llega, mira la situación, le llama contento al dueño y le dice: sí, señor, le tengo buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias?, le dice él. En este lugar vamos a vender muchos zapatos porque nadie usa zapatos. Seguramente todos nos van a comprar. El dueño sonrió, igual que yo sonrío, y seguramente tú vas a sonreír. ¿Qué pasó? Si era la misma situación. Un vendedor decía: es un fracaso. El otro vendedor dijo: es un éxito. Porque la forma como uno lo miró lo llevó al fracaso. Y la forma diferente y positiva del otro lo llevó a la victoria y al éxito. Hermano, en los momentos difíciles que vivimos y en cualquier momento difícil que tú vivas, no lo olvides nunca. Podemos ser como el llamado buen malhechor o el buen ladrón. Por eso algunos dicen que era tan buen ladrón que se robó el cielo en unos segundos. Porque sí, hermano, cuando pase lo que pase, venga lo que venga y suceda lo que suceda, es momento de abrir los ojos y decir desde Dios: Señor, ¿cómo podemos sacar algo bueno de aquí? Señor, ¿cómo podemos aprovechar esta situación? Mire, hermano, hay gente que en este momento, en lugar de estar llorando, en lugar de estar tristes, deprimidos, angustiados, están buscando oportunidades. Oportunidades de crecer en la familia, en la persona, en lo financiero y en cualquier aspecto. Es un momento para que tú y yo veamos a través de los ojos de Dios como el buen malhechor. Es un momento para que tú y yo seamos optimistas cuando la gente puede ser pesimista. Terriblemente optimistas cuando la gente pueda estar angustiada, deprimida. ¿Qué va a suceder? ¿Qué vamos a comer? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? ¿Qué va a suceder si salimos? Etcétera. Hermano, son momentos siempre donde tú y yo tenemos que sonreír, mirar a Dios, darnos cuenta que está con nosotros y decir: vamos adelante. Dios está con nosotros y podemos seguir avanzando. Clave número 2, no lo olvides: hay que ser terriblemente
optimistas en cualquier situación, incluso en la que hoy en día estamos viviendo. Clave número 3 para poder enfrentar cristianamente la situación actual que vivimos a causa de la pandemia del coronavirus. Vamos a la Biblia. Josué capítulo 1, versículo 1 al 3. Josué capítulo 1, versículo 1 al 3. Nos dice la palabra de Dios. Después de la muerte de Moisés, Yahvé habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: ha muerto mi servidor Moisés, así que llegó para ti la hora de atravesar el río Jordán, y todo el pueblo pasará contigo a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo les doy todos los lugares donde pongan sus pies, como se lo prometí a Moisés. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La tercera clave es la siguiente, hermano. Si fuiste atento y escuchaste la palabra, dice ahí que Josué, el sucesor de Moisés, recibe esa palabra de parte de Dios y le dice: la tierra que yo les voy a dar. Sí, si lees atentamente de nuevo la Biblia, y te lo recomiendo, busca después este pasaje una y otra vez, te vas a dar cuenta que 2 o 3 veces dice que Dios le dijo a Josué: la tierra que yo les voy a dar, la tierra que yo les doy. Entonces, si uno escucha atentamente esa palabra y se pone a examinar la Biblia, yo te preguntara: ¿qué pasó después? ¿Qué sucedió después? Si Dios les iba a dar la tierra prometida, dársela, ¿eso quiere decir que no hicieron nada? Que fueron tranquilos, encontraron un lugar, un espacio, una gran bendición, un terreno donde construir sus casas, donde vivir con sus familias, y vivieron felices por siempre. ¿Pasó eso? No, no pasó eso. No. Si sigues leyendo la Biblia, y tú y algunos lo van a recordar, lo que sucedió es que hubo peleas, guerras, batallas, se armaron, lucharon, hubo estrategias, es decir, conquistaron la tierra. Entonces, hay que hacer un alto. Dice que Dios se las dio, y sin embargo después la conquistaron. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿La conquistaron ellos o se las dio Dios? En realidad, ni una ni otra, las dos juntas. En el lenguaje de la Biblia, dar quiere decir conquistar. Y en este caso, lo que quiere enseñarnos a mí, a ti y a todos los que escuchen este mensaje es que Dios nos quiere dar muchas bendiciones, pero hay que conquistarlas. Y si queremos bendiciones en este momento difícil que vivimos, Dios nos las va a dar, pero hay que conquistarlas. Lo que quiero decirte es que la invitación de parte de la palabra de Dios es no pensar nunca de una manera mágica como si Dios está con nosotros y no hay que hacer nada. No, eso no funciona. No, como aquella persona, siempre menciono, que estaba casada, llega por ahí y dice: yo quiero mejorar la relación con mi pareja. Y le digo: qué bueno, la felicito. Pero quiero llevarme mucho mejor. Qué bueno, le dije, la felicito de nuevo. Pero le pregunté: ¿y ya fueron a algún retiro de parejas? No, todavía no. ¿Han ido a algún congreso matrimonial? Tampoco, me dice. ¿Han leído algún libro que hable sobre la pareja y cómo vivir mejor? No. Entonces, disculpe, ¿han ido con algún psicólogo? No, tampoco, me dice. ¿Un terapista familiar? Tampoco. ¿Un sacerdote entonces que los oriente? No. Hermano, entonces le dije: ¿cómo quiere mejorar? Si quiere mejorar, le dije, tiene que ir a un congreso, un retiro, una plática, un psicólogo, un terapista. Y si no funciona nada, al exorcista de perdido. Llévelo, mire, hermano, al exorcista. Pero tiene que hacer algo. El pueblo de Dios hizo algo para poder conseguir las bendiciones. Josué hizo algo y el pueblo también. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Es decir, problemas difíciles, financieros, familia, trabajo, salud, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor son oportunidades para que las bendiciones nos movamos, hablemos, escribamos, nos organicemos, ayudemos a otros, etcétera. Son oportunidades de que conquistemos el reino de Dios. No es decir nada más: Señor, ayúdame, y no hacer nada. No, tal vez tengas que hablar a la compañía que maneja el préstamo y decirle: necesito que me ayuden por toda la situación. Escuché y he oído por ahí que pueden darme facilidades para que 2, 3 o 4 meses se suspenda el pago. Eso es hacer algo. Yo estoy buscando una oportunidad para poder trabajar desde la casa. Esa es otra cosa que yo hago. Yo estoy pensando. Tú tienes que buscar cómo hacer algo para conquistar esas bendiciones de parte de Dios. Dios nos las va a dar, sí. Nos va a ayudar a enfrentar las situaciones, sí. Pero tenemos que conquistarlo, no pensar de una manera mágica que se van a solucionar. No, Dios actúa y Dios nos lo da, pero como un regalo de Él, en la medida que nosotros también lo conquistamos. Ten la seguridad de eso. Tercer clave: haz algo de parte de Dios para que conquistes las bendiciones, para que conquistes la ayuda, la mejora en todos los aspectos en esta situación actual que estamos viviendo. Como lo hizo Josué, así tú y yo lo podemos hacer.
Avancemos. La clave número 4. Clave número 4. Seguramente te vas a acordar. En Génesis capítulo 7 se habla del arca de Noé. Es muy probable, casi imposible que nadie haya escuchado de esa historia, el arca de Noé. Y sin profundizar en el estilo que fue escrito, en el género literario que fue escrito, hay muchas enseñanzas alrededor de ello. Hoy solamente quiero decirte una breve, pero importante. Si nosotros volteamos hacia el Génesis, es el diluvio. Génesis capítulo 7 habla del arca de Noé y habla de que ellos estuvieron en cuarentena. Sin embargo, quiero que te fijes en el versículo. Vamos a leer desde solamente el versículo 24, solamente el versículo 24, porque sabemos que se encerraron él con todas sus familias, aquellos que obedecían a Dios, los animales, etcétera. Sí, pero hay un detalle que dice ahí en la Biblia que a veces no se escucha mucho. Nos dice el versículo 24, así, que permanecieron a causa de la lluvia por 150 días. 150 días, hermano. Nosotros hemos pasado semanas, meses en cuarentena, ellos pasaron 150 días. ¿Qué harían, hermano? Imagínate, 150 días sin poder estar en la tierra, sin poder salir a otros lugares, cuarentena, encerrados en una barca. 150 días. ¿Cuál es la enseñanza? Imagínate, sin celular, sin internet, sin el Facebook, sin WhatsApp, sin Instagram, sin poder chatear, sin poder nada de lo que hoy existe hoy en día. ¿Qué hicieron? Y hay gente que hoy en día dice, es que estoy cansado, aburrido, fastidiado. Se habla hasta de crisis, enfermedades, problemas emocionales a causa de la cuarentena. Y la cuarta clave que hoy te quiero compartir, es una historia que me llegó hace algunos días y que te la comparto. Escúchalo. Es una pequeña historia que quiero leerte y que tiene mucha enseñanza. Si estás en cuarentena y no sabes qué hacer o has pensado en algún momento, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí en este tiempo? Ya ha pasado muchas semanas. ¿Qué hago? Te la cuento con mucho cariño y con mucho amor. Dice así: un viejo ermitaño se refugiaba en la montaña para dedicarse a meditar y a orar. A veces parecía muy ocupado. Un día alguien le preguntó, ¿cómo puede tener tanto trabajo si no sale y vive en soledad? El ermitaño contestó, tengo varias cosas que hacer. Entrenar a 2 halcones, entrenar a 2 águilas, tranquilizar a 2 conejos, disciplinar una serpiente, motivar a un asno y domar a un león. Sorprendido, la persona que le había preguntado le dice, pero yo no veo ningún animal por aquí. ¿Dónde están? El ermitaño le respondió, estos animales todos los llevamos por dentro. Y le dijo así, los 2 halcones se lanzan sobre todo lo que se les presenta, bueno o malo. Tengo que entrenarlos para que se lancen solo sobre cosas buenas. Los 2 halcones son mis ojos. Los conejos que te hablé quieren ir a donde quieran y esquivar las situaciones difíciles. Tengo que enseñarles a estar tranquilos, aunque haya sufrimiento, problema o cualquier cosa que no me gusta. Esos conejos que quieren ir a donde quiera son mis pies. Las 2 águilas con sus garras hieren y destrozan. Tengo que entrenarlas para que se pongan al servicio y ayuden sin hacer daño. Esas 2 águilas son mis manos. Lo más difícil es vigilar la serpiente. Está encerrada en una jaula, pero ella siempre está lista para atacar, para morder y colocar su veneno en cualquiera que esté cerca. Por eso tengo que disciplinarla. Esa serpiente es mi lengua. El burro es obstinado, no quiere cumplir con su deber. Siempre está cansado y se niega a llevar su carga cada día. Ese es mi cuerpo. Por último, necesito dominar al león, quien cree ser el rey. Es altivo, orgulloso y siempre quiere ser el primero, vanidoso y se cree el mejor. Ese león es mi ego. Como ves, dijo el ermitaño al visitante, tengo demasiado trabajo por hacer. Finalizó así. Así que mi hermano, no lo olvides. El águila, los conejos, la serpiente, la lengua y todos esos animales que están por ahí no están fuera, están dentro de nosotros y son algo que podemos aprovechar el día de hoy para vivir mejor de acuerdo a Dios. Entrenarlos
disciplinarlos, fortalecerlos. Cada uno de ellos, repásalo una y otra vez este mensaje para que así lo puedas meditar y poner en práctica. Y te aseguro que será un tiempo de mucha bendición cuando estemos en casa. Clave número 4. Clave número 5. Vamos a la clave número 5. La clave número 5 la vamos a encontrar en Tito capítulo 1, versículo 10 al 11. Tito capítulo 1, versículo 10 al 11. Nos dice el apóstol San Pablo así: porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores, sobre todo entre los de origen judío. Hay que taparles la boca, pues enseñan en forma muy interesada cosas que no conviene y desconciertan a familias enteras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así que, mi hermano, la quinta clave de la palabra de Dios es la siguiente. Para enfrentar la situación actual, no lo olvides. Desde aquel tiempo y hasta el día de hoy, siempre va a haber charlatanes. Y en este momento que estamos viviendo de difícil situación, los charlatanes no desaparecen. Los mentirosos, los tramposos, los engañadores, aquellos que quieren sacar provecho de la situación y la gente que quiere manipular, hermano, esos no desaparecen en medio de esta situación. Y si queremos enfrentarla bien, tenemos que estar muy listos. Por eso Jesús dijo: sean astutos como serpientes y mansos como palomas. Porque tú y yo tenemos que cuidarnos, como San Pablo dice, de los charlatanes, mentirosos, tramposos, engañadores, etc. Increíblemente, hoy en día, por ejemplo, de la nueva era, por poner un ejemplo, todavía un día salen en televisión todavía gente diciendo: para que puedas protegerte mejor de las enfermedades, del virus, de todo lo que está pasando, de las crisis, lo que tienes que hacer es prender una vela, poner un vaso de agua, levantar la mano izquierda, levantar la mano derecha, y empiezan a decir todas esas creencias de la nueva era de forma mágica, supersticiosa, creyendo en objetos, y a través de esos objetos van a recibir sanación y salvación. No, lo que reciben es confusión, lo que recibe la gente es separarse de Dios, lo que recibe la gente son más problemas. Así que, mi hermano, la quinta clave es esta: no lo olvides, cuídate de los engañadores en todo tipo, no solo de la nueva era, no. También hay gente que está confundiendo a los demás, que está manipulando la información. Increíblemente hoy en día tenemos gobernadores, presidentes, líderes de diferentes países diciendo tranquilamente hace algunas semanas o meses: oh, no pasa nada, eso del coronavirus se va a desaparecer automáticamente. En unas semanas no va a haber nada, va a haber cero, se va a desaparecer con el verano. Sale otro en otro país diciendo, otro presidente o gobernador: oh, no, es que eso somos muy fuertes, nosotros lo vamos a enfrentar sin ningún problema. Y gente sin conciencia o gente que sabiéndolo quiere engañar. Cuidado con los engañadores, aún siendo autoridades. A veces algunos no piensan de acuerdo a Dios, piensan de acuerdo a los hombres. Por eso es normal que hoy en día incluso haya gente que dice: lo importante es trabajar. Olvidémonos del problema de la salud. Y algunos están pensando que lo más importante es el trabajo, es el dinero. Claro que es importante el trabajo, claro que es importante el dinero, pero es más importante la vida. Y por eso mucha gente se va a meter en más problemas, más dificultades y más muerte por seguir a gente engañadora y tramposa que piensa más en el dinero, en los empresarios, en las fábricas, que en tú y yo. A ellos no les va a importar. ¿Tú crees acaso que ellos van a morir más fácil que un pobre, un trabajador, o de una pequeña empresa, o de una compañía, o de alguien que no tiene papeles? No, la gente que tiene dinero, que tiene poder, que tiene autoridad, también pueden ser engañadores, y no te dejes confundir ni en lo religioso, ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo financiero, en ningún aspecto. Así que, mi hermano, cuidémonos en todos los aspectos. Vamos a la número 6. Número 6. Nos dice la Biblia así. Ahora es el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17. La famosa pelea de David y Goliat. Sí, ahí tú vas a recordar muchas cosas y es una gran gama de enseñanza realmente que tiene ahí, una amplitud muy enorme, pero solamente te quiero decir una en este momento, la clave número 6, capítulo 17. Como no tenemos tiempo, pero te lo recomiendo hacerlo, lee con calma todo el capítulo 17 de Samuel y hazte esta pregunta que yo te voy a hacer ahora, o más bien, trata de responder la pregunta que te voy a hacer. ¿Cuál fue la oración que hizo David para vencer a Goliat? ¿Te acuerdas de esa famosa pelea de David y Goliat? Bien, la pregunta es: ¿quién ganó? David. ¿Quién perdió? Goliat. ¿Quién era el fuerte? Goliat. ¿El poderoso? Goliat. El guerrero con más armas? Goliat. Con más experiencia? Goliat. David fue el que ganó. Sí, la pregunta es: ¿qué oración hizo David? Te lo condenso en unos segundos. Como no hay tiempo, por más que busques, te vas a llevar una sorpresa. En ese momento, en esos minutos, cuando está David, Goliat, el pueblo, el rey Saúl,
Óyelo bien, David no oró. No oró. Habla con el rey, habla con el pueblo, habla con el filisteo, habla a todos lados, pero no habla a Dios. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que en uno de los pasajes más importantes de la Biblia, donde se vence y derrota al Goliat, y hoy el coronavirus es como un Goliat gigante también? ¿Qué quiere decir eso para ti y para mí? Lo siguiente: a veces como cristianos católicos podemos caer en una tentación de tomar las oraciones como aspirinas. Para los momentos difíciles, del dolor de cabeza, una aspirina, un Tylenol, un Motrin, etc. Y a veces algunos podemos caer en esa tentación de decir, vamos a orar por esta situación nada más, o por esta otra situación, o por esta. Claro que hay que orar, pero hay algo más poderoso que orar solo en ciertos momentos. ¿Qué fue lo que hizo David? La relación. David tenía una relación con Dios, una comunión con Dios. Si orar es poderoso, tener la relación con Dios es mucho más poderoso. Porque cuando tú y yo tenemos la relación con Dios, se pueden vencer los Goliaths. Cuando vivimos con Dios, caminamos con Dios, comemos con Dios, escuchamos a Dios, vivimos, estamos inmersos en Dios, haciendo el trabajo, en medio de las dificultades, con los problemas en la casa, con problemas financieros, con problemas de salud, en cualquier cosa que hagamos, mantenemos una relación y comunión con Jesucristo nuestro Señor. Y por eso se hace más fuerte así la oración. Tan fuerte que en ese día no oró, porque todavía había estado hablando con Dios. Desde pequeño, recuérdalo. Así nosotros, hermano, si queremos tener mucha más fuerza, mucha más paciencia, mucha más esperanza, mucho más coraje, más decisión para poder enfrentar lo que estamos viviendo, más que la oración de un momento, es la relación de todo el día y todos los días de toda nuestra vida. Haz la prueba, o si ya lo estás haciendo, mantente firme así. Mantente en relación con Jesucristo nuestro Señor, con la Virgen, con los santos, y será mucho más fácil vencer al Goliat, que es el coronavirus, el día de hoy. 6. Vamos a la número 7, clave número 7. Es en el mismo libro de Samuel. Nos dice el versículo 24, en ese mismo espacio de David y Goliat, nos dice así: los israelitas lo vieron, empezaron a retroceder, llenos de miedo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Una palabra cambió todo. ¿Qué sucedió ese día? El gran problema del pueblo de Israel que tuvo miedo, del rey Saúl que tuvo miedo, y de todos que tuvieron miedo, es que vieron y siguieron viendo a Goliat. Y como Goliat era tan grande, tan fuerte, tan poderoso con armas, tuvieron miedo. Eso es normal, hermano, y eso pasa en todo momento, no solo con Goliat. Con cualquier problema y dificultad que se agrave, las sectas, las drogas, el alcoholismo y hoy en día el coronavirus. Es tan fuerte, tan grande el problema que hay gente que está angustiada, que está deprimida, cristianos católicos nuestros, hermanos nuestros, que están con problemas emocionales, con problemas existenciales, problemas que dicen, ¿qué hago? ¿Por dónde le doy? Hermano, pon tus ojos en el que tienes que ponerlos. Entre más mires el Goliat o el coronavirus o la pandemia, vas a terminar estresado sin poder dormir. No, hermano, claro que tenemos que verlo, estudiar. Incluso yo leo mucho sobre eso. Sí, me encanta leer todavía. Recuerde que yo era ateo y leo mucho sobre la situación que está viviendo desde el aspecto científico. Sí, pero el centro de mi vida, el centro que yo te invito es los ojos y la mirada enfocados, aunque veamos todo eso, siempre en Dios, que es mucho más grande que todo eso. Si nosotros ponemos nuestra mirada y vista, corazón, mente en la pandemia, vas a terminar estresado. Te va a matar, no el coronavirus, te va a matar el estrés, te puede matar la depresión, te puede matar, sí, un dolor incluso del corazón, no por el coronavirus, sino por la forma como se puede manejar tan tensa, tan difícil lo que estamos viviendo en muchas áreas de nuestra vida. Hermano, pon tú y yo nuestros ojos como lo hizo David, no en el Goliat. Si los puso solamente fue para saber que lo iba a tumbar. Su mirada y su fe, igual la mía y la tuya, debe estar en Dios. Por eso le dijo a Goliat, cuando los otros tenían miedo, tu cabeza va a estar aquí, tu cabeza va a estar aquí. Y unos minutos después, la cabeza de Goliat estaba ahí. Sí, hermano, tú y yo, no importa lo que pase, recuérdalo, nuestra mirada tiene que estar en Dios. Incluso en la enfermedad, incluso en la muerte. Una de las noticias difíciles que se dan hoy en día en estas semanas es cuando hay gente que muere sola a causa del contagio tan agresivo que puede darse. Muchas personas están muriendo solas. No hay gente, familiares alrededor de ella. Los familiares no pueden estar con ellos y ellos están solos. Sí, hermano, pueden estar solos, pero un cristiano
Puede estar solo, pero nunca morir en soledad. No lo olvides, incluso puede morir o podemos morir solos, pero nunca en soledad. Porque nosotros nunca podemos estar solos si estamos con Dios. Estaremos solos físicamente, pero nunca espiritualmente. Por eso no podemos morir en soledad si somos cristianos. Está Dios con nosotros, estará la Virgen, estarán los ángeles, estará Dios mismo con nosotros siempre. Pase lo que pase, si nuestra mirada está con Él. Recuérdalo, mi hermano, esa es la 7ª clave. Sigue estas 7 claves y te aseguro que Dios te va a bendecir también en esta situación actual que estamos viviendo. Por último, quiero despedirme de ti haciéndote 2 invitaciones. Recuérdalo, si quieres crecer en este momento que estás en tu casa y buscas algún recurso, te recomiendo el libro con el que estuve compartiendo algo el día de hoy, Cómo ser un cristiano con coraje, u otros libros que puedes adquirir en defiendetufe.com. Por internet búscanos, defiendetufe.com, y sobre todo, si en este tiempo, donde vamos a estar en casa muchas semanas y hemos estado, quieres aprovechar más el tiempo, no puedo dejar de invitarte a que te prepares en serio, te formes más en la fe. Hemos iniciado ya, recuérdalo, la Escuela de Apologética Online. Escuela de Apologética Online DASAM. Cómo defender nuestra fe a profundidad. Te lo recomiendo. Es de lo mejor que existe. Desde tu casa, celular, computadora, internet, te conectas y vas a avanzar mucho más en la fe. Búscanos en defiendetufe.com e inscríbete a la Escuela de Apologética Online DASAM. Ánimo, mi hermano, ánimo, mi hermana. Sigan adelante. Bendiciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. DASAM. Escuela de Apologética Online. Lo que tanto estabas esperando, ahora ya lo puedes lograr. Obtén un certificado oficial en apologética o defensa de la fe de parte de obispos de diferentes regiones. Hoy necesitamos católicos y católicas bien formadas en saber defender su fe y que estén certificadas de parte de los obispos. Eso es DASAM. Fórmate por internet en DASAM y toma nuestro curso desde el nivel básico hasta el superior. Aprende a dar respuestas bíblicas e históricas a los ataques de los protestantes sobre la Virgen, el Papa, las imágenes, los sacramentos, la Inquisición, los escándalos en la iglesia y mucho más. Capacítate en serio y certifícate en apologética y aprende el cómo dialogar con ellos y cómo memorizar citas bíblicas. El certificarte en apologética será un respaldo fuerte en tu apostolado. Avanza en la defensa de la fe. No te detengas. En DASAM podrás estudiar a cualquier hora, en cualquier lugar y a tu propio ritmo, en tu celular, tableta o computadora. Tú lo decides. Inscríbete hoy mismo y entra a defiendetufe.com. Sí, defiendetufe.com para ver nuestros cursos e inscribirte hoy mismo. Hoy mismo. DASAM, Escuela de Apologética Online. DASAM. Escuela de Apologética Online. Hola, le habla el obispo Eduardo Nevares de la diócesis de Phoenix en Arizona, invitándoles que vayan a encontrar un programa maravilloso de apologética que se llama DASAM. Ahí se va a poder conocer muchas respuestas a todas sus preguntas según la fe católica y apostólica. Entonces, inscríbanse y van a tener certificados y van a tener exámenes y van a saber todo lo necesario para ser apologéticos para la fe de Cristo Jesús. Ahí les esperamos. DASAM. Escuela de Apologética Online.